Voy a empezar a grabar, ¿eh? Yo creo que como que la intención, que ya quieren que todos volvamos. Pero pues bueno, probablemente están en lo mismo, ¿verdad? O sea, se mantienen ahí en lo dicho. Sale, pues vamos a trabajar un ratito. Perdón ahí por el acelere, pero no sé por qué en la mañana se me había estado yendo la luz también. Pero bueno, pues no es pretexto, ¿verdad? Aquí estamos un ratito. ¿Cómo les fue con la tarea? Los videos y todo eso, ¿lo alcanzaron a revisar? No finjan demencia. Aquí les hablan. Pues yo en lo personal, profe, me ha sido un poco difícil encontrar las preguntas, las respuestas exactas a las preguntas, porque En el video. ajá, como está grabada la clase, le tengo que poner mucha atención a lo que va diciendo y ver si de alguna manera encuentro la respuesta. Ha sido un poco difícil, pero ahí voy. Ok. ¿Y qué sería más conveniente en esos casos? ¿Hacer un video más pequeño? ¿O sí más o menos lo fueron siguiendo? Pues lo vimos completo, pero en algunas cosas como que sí quedaban dudas. Por ejemplo, en la circunferencia, ahí sí como que al último sí me generó dudas. Excelente. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a dedicarle yo creo esta sesión y la siguiente a a resolver un poquito las dudas que haya. Déjenme hacer un repaso rapidísimo a ver si va saltando la libre por ahí en alguna parte y ya me van deteniendo si hay alguna duda, ¿vale? ¿Qué entendíamos por una permutación? Una permutación era una reorganización, ¿verdad? Era un cambio de orden. Reorganización, cambio de orden. eh, ¿De qué otra manera lo podemos? Una transposición, por decirlo también de alguna otra forma. Nos da la idea de que habla acerca de los acomodos, vamos a ponerlo así. Habla acerca de acomodar de distintas maneras lo que ya se tiene. ¿A qué me refiero? Bueno, lo que quiere decir esto es que nosotros vamos a querer acomodar cosas en ciertos lugares y las permutaciones es la palabra que se utiliza en combinatoria, se llama esta parte de las matemáticas. Vamos a ponerle aquí combinatoria. Y permutaciones es la palabra que normalmente usamos para ordenar cosas, ¿sale? Entonces, bueno, ejemplos, los primeros ejemplos, por ahí hacen algunas preguntas. ¿Se acuerdan cuál era el problema de los números de teléfono? Me voy a ir por ejemplos, ¿sale? Eh, Conceptos y su uso con los ejemplos que vieron en el video. Me da mucho gusto saber que se lo chutaron completo, está muy bien, porque para eso les comparto uno de los materiales, ¿verdad? Ojalá y pudiéramos continuar trabajando así, aunque nos veamos en un salón de clases, porque yo creo que vale la pena tener esos recursos, ¿no? No dejar de lado lo que ya hemos aprendido estos años. Que por cierto, creo que ayer se hicieron precisamente 2 años de que todo se detuvo, ¿verdad? Pero bueno, miren, afortunadamente ya vamos volviendo. Primer ejemplo, el ejemplo de los números de teléfono. ¿Se entendió ese ejemplo? El problema era cuántos números de teléfono podía haber en León, suponiendo que todos empiezan con 477, ¿verdad? Y que son de 10 dígitos. Había que llenar 7 espacios, ¿no? Con números. ¿Lo vieron? ¿Cómo se contaban esas situaciones? Por Sí, me está- potencias.
Por potencias, exacto. Muy bien, decíamos que en cada espacio podía caber cualquiera de las 10 opciones que tenemos, el 0, el 1, 2, 3, así hasta el 9, y que por cada espacio que había que llenar, pues era una potencia de 10, ¿no? Entonces, son 10 opciones por cada espacio. Opciones por cada espacio. ¿Por qué? Porque los números que podía uno poner ahí en cada espacio son estos, ¿verdad? Son 10 en total, del 1 al 9 son 9 y el 0 son 10. Entonces aquí vamos a tener 10 a la séptima, ¿sale? Entonces hay 10 a la séptima números diferentes. Y decíamos que en este ejemplo usábamos una potencia porque los objetos se pueden repetir, o sea, los objetos a acomodar no son físicos. ¿Por qué esto es relevante? Porque si ustedes utilizaron un número 7, un número 8 por acá, pues no pasa nada, ustedes pueden volverlo a utilizar en algún otro espacio. Y eso no sucede con los objetos físicos, ¿verdad? Si fueran libros, como era el siguiente ejemplo que tratábamos, pues entonces nosotros teníamos que, si usábamos un libro, ya no lo puedo volver a usar para acomodarlo en otro lado. Y esa era la diferencia con los conteos en esta situación, ¿verdad? Entonces, de moraleja podríamos concluir que las potencias se van a utilizar cuando nosotros estemos trabajando con objetos que se pueden repetir. ¿Vale? ¿Queda clara esa idea? ¿Sí me están pelando? Sí, profe. Muy bien. Sale, entonces vamos a ver cómo acomodábamos 5 libros en 5 espacios. Una característica de este ejemplo era que ahí le poníamos, creo que en el ejemplo le pongo nombres a las materias, ¿no? No sé si son 5, son 7, algo así, o 3, algo así puse en el video. Pero ¿cómo acomodo 5 libros en 5 espacios? Pues bueno, la diferencia aquí es que yo ya no voy a poder usar potencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si pongo primero, supongan ustedes que los 5 libros son de matemáticas, física, química, historia y geografía, ¿no? Ahí están los 5. Si pongo primero el de matemáticas, pues entonces ya no lo puedo volver a usar. Entonces, a diferencia del problema de allá arriba, las opciones van disminuyendo conforme yo voy cambiando de sitio, ¿no? O sea, entre más libros voy usando, menos opciones me quedan para los siguientes, ¿no? Entonces, por ahí platicábamos. Voy a hacer el dibujo y luego lo voy a borrar porque esto es una especie de resumen nada más, ¿verdad? ¿Qué libro puedo poner en cualquiera, en el primer espacio, por decir algo, como para empezar a contarlos? Pues matemáticas, física, química, historia, geografía, cualquiera de estos. Ahí es donde empezábamos a usar nuestros diagramas de árbol. Un diagrama de árbol también se puede utilizar aquí arriba, ¿no? Bueno, entonces si yo uso el libro de matemáticas, en el siguiente espacio solo puedo poner física, química, historia o geografía. Y lo mismo pasa con cualquiera de estas opciones. Si yo elijo primero historia, pues entonces aquí puedo poner física, matemáticas, química o geografía. O sea, se reducen las opciones, ¿verdad? Si yo nada más tuviera que poner 2 libros, pues entonces de aquí saldrían 4 líneas, ¿verdad? Porque si elijo uno, me quedan 4 para acomodar en el siguiente espacio. Si elegí este, hay otros 4. Si elegí este, hay otros 4. Otros 4, otros 4. De manera que, ¿de cuántas maneras diferentes puedo yo poner 2 libros aquí de un total de 5, que era otro problema diferente? Pues entonces van a ser 5 por 4, ¿verdad? Las 5 opciones que yo puedo poner aquí, multiplicadas por las 4 opciones que yo puedo poner hasta acá. ¿Sale? ¿Eso queda claro hasta ahí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Y entonces las opciones van disminuyendo, ¿no? Si yo sigo este camino, por ejemplo, si yo elegí matemáticas y química como los 2 primeros libros, pues entonces ya nada más me quedan física, historia y geografía para acomodar en el siguiente espacio, ¿no? Entonces, pues eso va a pasar para cualquiera de estos caminos que yo vaya eligiendo. Aquí ya no dibujé los otros, ¿verdad? Pues ustedes saben que de aquí salen 4. Ya no me cabe en mi dibujo. Y así, entonces, aquí van a ser 3, aquí van a ser 2 y 1, ¿no? Entonces decíamos que en este caso las opciones iban reduciéndose. En vez de poner 5 por 5 por 5 por 5 por 5, como sería en un problema similar a lo de allá arriba,
las opciones van disminuyendo. Y entonces vamos de 5, 4, 3, 2, 1. Y eso, en vez de llamarle una potencia, a esto nosotros le llamábamos un factorial, ¿verdad? Y precisamente esa es la diferencia. Un libro lo uso y ya no lo puedo volver a usar, entonces esa es la situación en la que yo tengo que usar factoriales. ¿Sale? Y por ahí vamos a ir respondiendo las preguntas que les puse en el formatito ese que les compartí. ¿Estás? ¿Sí queda clara esa situación? Si alguien quiere tomarle una captura de pantalla a esto, se vale, ¿eh? Es más, si gustan, se la tomo yo. Y en ratito se las comparto. Bueno, vamos a borrar esto también. Sale, entonces, eso platicábamos con a esto le llamamos permutaciones, ¿verdad? Estas no son permutaciones, este primer ejemplo no son. ¿Sale? Porque no estamos acomodando objetos distintos en ciertos lugares, ¿verdad? O sea, el hecho de que aquí los objetos se repitan, se vayan creando conforme nosotros vamos queriendo, significa que no estamos acomodando objetos físicos, ¿sale? Cuando acomodamos objetos físicos o como si fueran físicos es cuando uno está trabajando con la idea de las permutaciones. Bueno, pero ¿por qué lo pongo? Porque, bueno, es una motivación. Entonces, estas no son permutaciones, las potencias no son permutaciones, los factoriales sí. Bueno, y la característica de este ejemplo es que tengo mismo número de libros que de espacios. Entonces el tercero, otro ejemplo, podría ser acomodar cierta cantidad de libros, pero teniendo más opciones, o sea, teniendo menos espacios que libros. Por ejemplo, maneras diferentes de acomodar 5 libros en 3 espacios. Ese es el siguiente tipo de problema. ¿Cómo funciona esto? Pues de nueva cuenta, piensen ustedes que tienen estos libros y que ustedes van a agarrar nada más 3. ¿Qué libro podrían poner primero? ¿Cuántas opciones tienen ustedes para llenar el primer espacio si tienen 5 libros? 5 opciones diferentes. 5 opciones distintas, ¿verdad? Exacto. Entonces aquí vamos a tener 5 opciones para llenar este espacio. Y pues las opciones van bajando. ¿Cuántas opciones tenemos para el siguiente? 4. 4. ¿Y luego? 3. 3, ¿verdad? Ok, y decíamos que esto también lo queríamos expresar como un factorial. Sin embargo, aquí me faltan el 2 y el 1. Esos no los tengo. Que serían como las formas de acomodar los libros que sobraron. Pero ya no me interesan porque ya no quiero yo más libros porque ya llené los 3 espacios. Entonces había una manera de hacerlo. Para poder usar otra vez el simbolito del 5 factorial, que representaba la colección de los 5 primeros números, desde el 5 hasta el 1, pues yo podía volver a usar el 5 factorial, pero tenía que quitarle estos 2 primeros. ¿Y cómo le quitas cosas a un producto? Pues haciendo una división, ¿verdad? Esta colección de 2 primeros números es 2 factorial, y toda esta colección es 5 factorial. De modo que si divides 5 factorial entre 2 factorial, te va a quedar el 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y aquí abajo te queda el 2 por 1 que le vas a dar matanga, ¿verdad? Y te queda lo que tú querías. Esta expresión de aquí, que son las opciones, y esto como lo estás quitando, son los libros que se quedan fuera. A esto la gente le llamaba 5 permutación 3. ¿Sale?
¿Y cómo se leía esto? Esto se leía 5 acomodados, bueno, 5 opciones, 3 a elegir. ¿Sale? Si ustedes querían una fórmula para esto, la fórmula que ustedes tenían que usar era, vamos a ponerle aquí fórmula. Ponemos n opciones. R a elegir. Cuando ustedes hacen esto, aquí ya estoy dando a entender que la R es más chica o igual que la N, ¿verdad? Porque voy a elegir cierta cantidad de una cantidad más grande. Entonces la fórmula en este caso es n permutación R. Se escribe como n factorial. Aquí está la colección de todos estos, de todos los números. Y quítale los que se van a quedar afuera. Si tú vas a elegir R, como en el ejemplo vas a elegir 3, ¿qué número vas a poner aquí abajo? Pues aquí abajo vas a poner n, elegiste R, y ese es el factorial que vas a utilizar. ¿De dónde salió este 2? El 2 salió de que al 5 tú le quitas 3 porque fueron 3 los que tomaste. ¿Vale? ¿Sí está claro esto? Si hay alguna duda, deténganme. No, profe. Ok. Bueno, y esa era la formulita. Ahí estoy resumiendo más o menos todo lo que habíamos visto en el video. Esta situación de acomodar 5 libros en 5 espacios, pues se vuelve un 5 factorial simplemente, ¿verdad? Si ustedes usan menos, pues usan esta fórmula. En la calculadora ustedes pueden calcular esto y en realidad están haciendo esta operación. ¿Vieron dónde está en su calculadora? ¿Buscaron esta tecla? Sí, de hecho yo lo iba Sí, siguiendo con el profe. video. Muy bien. Pues mi calculadora no sé dónde está. Ah, bueno, aquí está, pero apenas si lo van a ver. Yo creo que no. Se ve muy chiquito. Pero sí, esa tecla puede servir. En un examen, en alguna serie de ejercicios, basta con que uno justifique por qué tiene que usar esa fórmula, ¿no? Se trata de acomodar cosas en cierta cantidad de espacios. Yo sé que en esas situaciones voy a utilizar esta fórmula y ya acabé, ¿verdad? Ya no tengo que explicar demasiado, a menos que el problema me lo pida. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos de estas fórmulas. La siguiente sesión voy a ver una serie, o si no, a lo mejor ahorita inclusive vamos poniendo los ejercicios que vayamos a resolver para practicar, ¿vale? Y voy a esperar, yo creo, a que tengamos las combinaciones para que tengamos una lista de ejercicios y no te borrarlos de tarea. Y y en una semanita más o menos, yo creo, compartimos otra lista de ejercicios. Pero bueno, vamos a ir haciendo nosotros varios aquí, ¿vale? Bueno, voy a quitar esto porque si me estoy atorando mi lápiz. Muy bien, entonces los círculos, que era lo que me decían que había causado conflicto, ¿verdad? Déjenme explicar un poquito con más detalle lo que pasa en los círculos. Acomodo en una circunferencia. Bueno, ¿cómo va a funcionar una circunferencia? Vamos a ver cuál es la diferencia con lo lineal, ¿sale? En el ejemplo del video creo que puse 7 elementos, era mucho. Vamos a pensar en 5. ¿Sale? Vamos a tener A, B, C, D, E. 5 personas. Y ya dijimos que acomodarlas en una línea, en el video les ponía el ejemplo de las butacas del cine, ¿verdad? Cómo se dibuja una butaca de un cine. Bueno, no sé, así.
Ustedes se acomodan de manera lineal a las 5 personas. Y pues el problema es equivalente a pensar cómo se acomodan en una línea, ¿verdad? En una hilera. Ustedes pueden elegir este orden que está por allí o cualquier otro, el que ustedes quieran. No sé, así, ¿no? Es un ejemplo de acomodo. Ahora, resulta que hay estos acomodos en una línea, son diferentes, en realidad son 5 factorial. ¿Cuánto es 5 factorial? Ya no lo calculé hace rato, pero es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, no sé cuánto es, alguien me ayuda a calcularlo. De hecho, por ahí está también en su calculadora el simbolito de factorial, ¿no? Está, la tecla dice X, admiración. A 120. Perdón. 120, ¿verdad? Hay 120 arreglos distintos aquí de 5 personas. Bueno, resulta que estos arreglos, cuando los ponemos en un círculo, hay muchos arreglos que van a resultar el mismo. Por ejemplo, miren. Sí. Vamos a pensar en estos movimientos para este arreglo. A ver si se entiende la idea. Yo muevo a la derecha cada uno de estos. Se va a quedar libre el espacio de la izquierda. Y entonces me va a quedar D, E, B, C, A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entendió lo que hice? Sí, profe. No es como estar haciendo, miren, vamos a aprovechar que tengo aquí muchos objetos físicos. Ustedes tienen este arreglo y lo que estoy haciendo es pasar una persona hacia acá, ¿no? Y ya que tengo este arreglo, paso esta persona hacia acá. Ese es como los movimientos que estoy haciendo con estos 5 objetos. ¿Sí me explicó? Entonces, este vato, por ejemplo, lo paso al inicio y tengo D, E, B, C. En este paso, el de acá al inicio, C, A, D, E, B. Sale, lo paso acá, B, C, A, D, E. Y lo paso al inicio y entonces ya vuelvo a este que tengo acá. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5. Observen ustedes que son 5 arreglos diferentes. Si ustedes acomodan a las personas de estas 5 maneras, son 5 formas diferentes en una línea. Pero, ¿por qué estoy haciendo ese movimiento, ¿no? De tomar uno y ponerlo al principio y luego el otro y luego al principio? Porque resulta que cuando los pongo en un círculo, pues todos estos arreglos, que en una línea eran diferentes, en un círculo van a ser el mismo. Vamos a ver. Voy a poner estos en este orden. Bueno, le vamos a llamar arreglo A. No, le pongo números romanos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Muy bien. Entonces voy a poner aquí arriba, vamos a seguir una regla cuando uno cuenta normalmente lo más importante es el orden. Entonces cuando uno pone atención en el orden, va uno a acabar termina uno contando bien, ¿verdad? Vamos a poner el primero que aparece aquí arriba y voy a ir girando hacia la derecha. ¿Sale? Para ponerlos. Entonces pongo E, B, C, A, D. ¿Dónde empecé? Aquí, ¿verdad? Entonces este es el arreglo número 1, el que correspondería a este arreglo, pero en un círculo. Ahora el que corresponde al segundo arreglo, yo tengo DE, BCA. Entonces tengo DE, BCA. Y aquí voy moviéndome hacia la derecha, ¿no? ¿Sale?
¿Sí me siguen? Sí, profe. Ok. Bueno, con el tercero, ADE, BC. ADE, BC. Y el cuarto, bueno, vayan observando cómo se ven los arreglos. Y díganme si encuentran algo en común con ellos. ¿Qué se observa en común? ¿Alguien lo nota? ¿Sí o no? Bueno, profe, yo noto que las letras van como si estuvieran girando de acuerdo a las manecillas del reloj, ¿no? Ajá, ¿y cómo son esos arreglos entre sí? Los 5 en un círculo. ¿Se parecen? Como dijo que en el video que era un arreglo lineal. Sí, ¿verdad? No sé si ven ahí mi dibujito. No puedo mover algo físico ahí en el... Ah, no, sí puedo. A ver, espérenme. Déjenme... Sí, creo que sí puedo hacerlo acá. Ahí está. Sí, sí voy a poder. Miren, repetí el primero, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo giran, ¿qué pasa? Ustedes recuperan el segundo, ¿ya lo vieron? O sea, D arriba, E a la derecha, luego B, luego C, luego A. ¿Sale? Gírenlo otra vez de manera que la A queda ahí arriba. Claro, ya mis letras están de cabeza, ¿verdad? Pero primero está la A, luego está la D, luego la E, luego la B y luego la C. ¿Sí ven a lo que me refiero? Aquí está, miren, C, A, que quedó por allá, D, E y B. Y si la giran otra vez, con la B por arriba, corresponde a este arreglo de la izquierda. B, C, A, D y E. ¿Sale? Lo giro una vez más y ya regresé al inicio. ¿Cuántos círculos diferentes, atendiendo a este orden, puedo yo generar con un arreglo de 5? Pues este es el primero, ¿verdad? Puedo elegir quién está hasta arriba. Hasta arriba la E, hasta arriba la D, es un segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Por qué son 5 círculos? Pues porque son 5 elementos, ¿no? Pero resulta que todos estos arreglos son el mismo porque, pues, si tú los pones en una mesa, no importa cómo estén, ¿verdad? No importa en qué orden se pongan. ¿Me explicó? O sea, si tú eliges este orden lineal, pues entonces van a haber estos órdenes que van a representar el mismo arreglo, pero en un círculo. ¿Sale? O sea, 5 arreglos que eran diferentes en una línea van a ser iguales en un círculo. Entonces no vas a tener 120 en un círculo como tenías en una línea. Aquí vas a tener, ¿cuántos? 120 entre cuánto? Entre 5, ¿verdad?
¿Cuánto da eso? Son 24, ¿no? Sí. Ok. Y en un círculo, no sé si queda un poquito más claro, no sé quién me preguntó de ustedes. Ah, fui yo. Sí, ya más o menos ya lo entendí. Ok. Es como que la idea, ¿verdad? O sea, 5 arreglos en una línea son diferentes cuando se construyen, pero van a ser los mismos aquí. Por supuesto, hay otros arreglos que nada tienen que ver con estos, ¿no? O sea, si yo pongo, por decir algo, A, C, D, B, E, pues por ejemplo, no tiene nada que ver con aquellos. O sea, si los pongo en un círculo, no hay manera de girar el círculo y acomodarlos como aparecen aquí. O sea, van a haber más arreglos. Aquí lo único que yo estoy mostrando es que estos 5 arreglos son el mismo en un círculo. Entonces, de los 120 tengo que dividirlos entre 5, porque un mismo arreglo aparece 5 veces. ¿Sale? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Bueno, si ustedes cuentan en su mano, por ejemplo, estos 4 dedos, los empiezan a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Y yo cuento 12 dedos, ¿ustedes qué me van a decir? Pues no tienes 12 dedos, ¿por qué? Porque contaste cada uno 3 veces. Entonces, los 12 que tú contaste, divídelo entre el número de veces que repetiste cada dedo. ¿Sale? Es lo mismo que estamos haciendo aquí. No vas a tener 120 arreglos en un círculo, vas a tener 120 entre 5, que van a ser 24. ¿Por qué? Porque repetiste 5 veces cada arreglo si lo cuentas como 5 factorial. Ahora, resulta que el 5 factorial, digo el 120 entre 5, lo vamos a poner aquí de verde. Bueno, acá. El 120 entre 5 es el 5 factorial entre 5. Fíjense cuál es la regularidad. 5 factorial arreglos diferentes en una línea, divididos entre 5 veces que se cuenta cada uno para un círculo. Entonces esto en realidad no es el 5 factorial. ¿Para qué te complicas la vida? El 5 factorial es el 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si lo divides entre 5, le das matanga al 5 y te queda 4 por 3 por 2 por 1. Ah, ok. Entonces es 4 factorial. ¿Sale? Entonces tenía 5 objetos. En una línea son 5 factorial maneras de acomodarlos. Se acabó. En un círculo tú tienes que dividir entre los 5, porque al tener 5 objetos, cada uno lo repite 5 veces y los cuentas así. Pero 5 entre 5 te va a dar el 4 factorial. ¿Y qué cosa es el 4 factorial si tuviste 5 objetos? Pues la gente dice, si tienes 5 objetos, los quieres acomodar en un círculo, en una circunferencia, círculo. Entonces lo que tenemos que hacer es, al 5 quítale 1 y ponle el factorial, o sea, 4 factorial. Quítale 1 antes de poner el factorial. ¿Por qué? Porque quitar un 1 antes de poner el factorial significa que estás quitando un número, el primer número, ¿verdad? Entonces eso es lo que te da el 4 factorial. Por eso es que la fórmula para calcular el número de acomodos diferentes en una línea, si tienes n objetos, es n factorial. Se acabó. Aquí, si tienes los mismos n objetos, como en un círculo va a pasar esta situación, pues aquí tienes que restarle 1 antes de poner el factorial. ¿Sale? ¿Se entiende eso? Jovenazos. Les hablo en chino. Bueno, al menos yo Profe, sí. Sí. ¿Hay alguna pregunta? en el video dio como unas preguntas de así del círculo. Por ejemplo, ¿en cuántos arreglos quedará junto el A y el B? Ah, Entonces, ¿cómo quedará? ¿cómo quedan esos? Ok.
Bueno, todo esto ya quedó claro entonces, ¿verdad? Sí, eso ya quedó claro. Ok. A ver si me escuchan. Se me cansó la mano. Sí, cuando tienen que quedar juntas cosas. Eso es importante, ¿verdad? Ahí se complican un poquito las situaciones. Ya sabemos cómo contar entonces en línea y en círculo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando está la situación de tener objetos juntos, ¿verdad? Vamos a pensar que tengo yo 3 libros rojos, 5 azules y 2 verdes. ¿Sale? Yo los voy a acomodar en una repisa. Me estoy yendo otra vez por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si yo quiero que todos los libros queden acomodados, bueno, tengo 3 libros rojos distintos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí tengo uno de mate, uno de física y uno de química, ¿verdad? Aquí tengo quizás 5 de cuentos, ¿no? Cuentos 1, cuentos 2, etcétera, así hasta el cuento 5. Y los verdes tengo uno de español y otro de, ¿qué otras humanidades les gustan? Filosofía, ¿no? Bueno, y yo los voy a acomodar en una repisa. Ay. Pero con la condición de que los libros queden, los libros del mismo color queden juntos. ¿De cuántas maneras diferentes lo puedo hacer? ¿En qué piensan cuando les dicen eso? ¿Cuáles son los acomodos diferentes que se pueden tener suponiendo que los libros del mismo color quedan juntos? ¿En qué piensan cuando les dicen eso? Sin pena, ¿eh? No les pregunto la respuesta correcta. Pregunto qué piensan, qué consideraciones debieran de tener, o en qué consistiría el problema, o cuál es lo difícil. ¿Qué tienen en mente cuando les preguntan eso? También se vale responder no entiendo el problema, ¿eh? ¿En qué piensan? Multiplicar 3 factorial por 5 factorial por 2 factorial. Ok, ahí hay una muy buena respuesta. Y sí, en efecto, sí tenemos que hacer esas multiplicaciones. Pero nos falta una sola multiplicación. Bueno, ¿por qué pensaste en eso? Pues serían las formas que se puede acomodar en ese lugar. Sí, ¿verdad? Las maneras de acomodar juntos los libros rojos. O sea, son como muchos problemas a la vez, ¿se dan cuenta? ¿Cómo puedes acomodar los libros rojos? Vamos a aprovechar que es un número chiquito, el 3. Y vamos a pensar, podrías tener matemáticas, física o química, ¿verdad? Podrías tener matemáticas, química y física. ¿Qué otro? Física, química, matemáticas, química. Química, física, matemáticas y química, matemáticas, física. Ahí está. Estas son las maneras de acomodar juntos los libros rojos. ¿Cuántas son? Son 6, ¿verdad?
¿De dónde salieron esas 6? Bueno, tú puedes pensar que los 3 libros rojos que están juntos están en una caja. Y entonces lo que te están pidiendo aquí es que, o están envueltos en un plástico, ¿no? Y tú quieres saber cómo los puedes acomodar dentro del plástico antes de que le pongas el plástico, pues, ¿no? Entonces, este es un problema. ¿De cuántas maneras diferentes puedes poner 3 libros en 3 espacios? Ah, eso ya me dijeron cómo se calcula. 3 factorial. ¿Por qué? Porque es 3 por 2 por 1. Hago la multiplicación y me da 6. Entonces, tú elige primero cómo vas a acomodar los libros rojos dentro de un paquete, ¿verdad? Los libros azules, bueno, ya no los voy a hacer porque ya no los puedo hacer. ¿De cuántas maneras diferentes puedes acomodar tus 5 libros de cuentos en una caja? Bueno, en un paquete, pues. Esta es una manera, ¿verdad? Otra manera sería esta. Etcétera, ¿verdad? ¿Cuántas maneras hay de acomodar estos 5 libros en la caja donde caben 5? ¿Quién dice yo? En lo azul, 120. 120, ¿verdad? Porque son 5 factorial, exacto. Ahora, si nada más tuvieran que acomodar estos libros, o sea, ¿a qué me refiero? Ustedes esperarían un acomodo como de matemáticas, química, física, y luego acomodan, no sé, C5, C3, C1, C2, C4. Este es un arreglo de libros, de 3, 8 libros, en donde están juntos los rojos y juntos los azules. O sea, fíjense cómo está el problema. Perdón, primero tienes tú que acomodar estos libros rojos, luego acomodar los azules y luego proporcionar el acomodo total, ¿no? Entonces es como cuando ustedes tienen 2 camisas y 3 pantalones. ¿De cuántos outfits diferentes se pueden poner? Pues 2 por 3, ¿verdad? ¿Sale? Eso se le llama principio multiplicativo. Es el diagrama de árbol, ¿verdad? Los diagramas de árbol los tenemos que multiplicar. ¿Por qué? Porque si yo tengo, aquí están mis camisas, como les dije, 2 camisas, ¿verdad? Una A y una B, y 3 pantalones. Bueno, son pantalones cortos. Parecen de esos de abuelito de 1920. ¿Cuántos outfits diferentes tienen? Pues si se ponen la camisa A, pues pueden ponerse cualquiera de estos 3. Si se ponen la B, se puede poner cualquiera de estos 3. O sea, 2 por 3 son los 6 outfits diferentes, ¿no? Lo mismo pasa aquí. ¿Cuántos arreglos tienes para acomodar los libros rojos? 6. ¿Cuántos arreglos diferentes para acomodar los azules? 120. ¿En cuántos arreglos aparece primero los rojos y luego los azules? Pues 6 por 120, ¿verdad? ¿Sale? Que son un chorro montón. 6 opciones de hacer esto, o sea, el 3 factorial. Y aquí tienen ustedes 120 opciones, o sea, el 5 factorial. Y luego me están faltando los libros verdes, ¿verdad? El de español y el de filosofía. ¿De cuántas maneras los pueden acomodar? Pues eso es más sencillo, ¿no? Solo puede ser español y filosofía o filosofía y español. O sea, 2 factorial, 2 por 1, o sea, 2. ¿Sale? Elijan uno de estos, ¿no? Pues la E y la F. Sale, aquí tengo 2 opciones. 2 factorial. Entonces, este arreglo que ustedes me dijeron corresponde a esto. Elige uno de aquí, elige uno de acá, elige uno de acá, elige una blusa, un pantalón, unos zapatos, ¿verdad? Dentro de las 6 opciones que tienes de camisa, 120 de pantalón y 2 de zapatos, 2 pares de zapatos. Entonces haces la multiplicación y te da las maneras diferentes, ¿verdad?
Solo que aquí me falta una cosa que se me está escapando. A ver si alguien lo ve. ¿Ya son todos los arreglos? ¿O me falta algo? No sería 3 factorial, ¿Por qué? porque son 3 maneras de acomodar. ¿De acomodar cuáles? ¿Ya lo tienes de ahí de las greñas? ¿Ya lo noqueas? Los objetos, ¿Cuáles objetos? No es que te esté molestando bien o que te quiera hacer la vida imposible, sino sé que ya tienes la idea, nada más quiero que la transmitamos a todos, ¿verdad? pues serían los libros, ¿no? Por ejemplo, los verdes, luego los azules, luego los rojos, y así, ¿no? Exacto, me hace falta un 3 factorial porque son las maneras de acomodar los colores. ¿Sí lo ven? O sea, yo aquí tengo rojo, azul y amarillo, pero no tienen que aparecer así. La condición es solamente que los del mismo color queden juntos. Pero pueden quedar juntos primero los rojos, luego los azules, luego los verdes, o bien primero los verdes, luego los rojos y luego los azules, ¿no? O sea, también tengo que, por cada arreglo que yo elija, tú elige cómo van a estar acomodados o cuál es el arreglo que tú vas a querer de los rojos, cuál arreglo de los verdes, cuál arreglo de los azules, y todavía tienes que considerar qué color pones primero. Pero como son 3 colores, pues entonces yo tengo 3 factorial. Esta misma situación que tengo aquí con los libros de rojos, la debo de tener con los colores. ¿Sí me explicó? Los voy a dibujar. A ver si no se aburren. ¿Sí está claro eso? Sí, profe, claro. Ya es corta, están acomodados y el primero al ver la Como, perdón, ya no te entendimos esa última parte. y o sea, 3 factorial son las 3 formas de acomodarse. Los colores, ¿verdad? Exacto. E independientemente de los colores, de elegir qué color va primero y qué color va después, independientemente de eso, tú vas a elegir también cómo están acomodados los libros al interior de cada caja. ¿Sale? Bueno, estoy eligiendo esto porque estoy haciendo esto para que ustedes vean un ejemplo concreto, ¿verdad? Porque luego cuesta trabajo entender las cosas si no ponemos ejemplos concretos, ¿verdad? Ahí están mis 6 maneras diferentes de poner los colores. Fíjense cómo lo hice más o menos en orden, ¿verdad? Empecé con el rojo. Si empiezo con el rojo y luego tengo azul verde, al empezar con el rojo me falta verde azul. Empiezo con el azul, rojo verde, verde rojo. Empiezo con el verde, azul rojo, rojo azul. ¿Sale? Y entonces este 3 factorial que tengo aquí se refiere a estas 6 maneras de acomodar los colores. Entonces, cuando ustedes quieren poner juntas las cosas, ustedes tienen que ver cómo se acomodan las cosas al interior de cada caja y esto nos dice qué caja va primero y cuál va después. ¿Cuánto da ese número total?
¿Me ayudan? Vamos a poner aquí respuesta. ¿8,640? ¿8,000 qué, perdón? 8,640. 8,640. Ok. ¿A todos les dio eso? Dos, ¿Sí? tres, ¿verdad? Sí, profe. Híjole, casi no escuché. O sea, se multiplica el rojo, el azul y el verde, Ujú. que sería 6 por 120 y por 2. Sí, exacto. Y luego por el 6 de los colores. Maneras de acomodar colores. ¿Sale? Sí, pues, Ok, entonces sí nos da eso que estábamos diciendo, ¿verdad? Profe, esa última parte de los 6, bueno, que se multiplica al último por 6, la verdad no la entendí muy bien. No se entendió. Ok, otra vez. Eh, tú tienes que considerar cómo se acomodan los libros al interior de la caja roja, al interior de la caja azul y al interior de la caja verde. Pero una vez que ya hiciste esos acomodos, ¿cuántos arreglos diferentes van a haber? Pues van a haber 3 factorial por 5 factorial por 2 factorial, que son, ¿me ayudan a ver cuánto es? ¿Cuánto es la multiplicación sin este 6? y 40. 1440. Sí, profe. Ok. Entonces hay 1440 maneras, arreglos diferentes, si consideras solamente cómo se acomodan los libros adentro de las cajas. Ahora, este arreglo que tú tienes aquí, de MQF, C5, C3, C1, C2, C4, EF, que solamente me está diciendo cómo se acomodan los libros dentro de la caja, depende de qué color pusiste primero. Este mismo arreglo de acá va a ser diferente si tú cambias los colores, por ejemplo. Si yo pongo C5, ya hice un cochinero, pero espero que no se me confunda. Ahí, por ejemplo, no cambió el orden de los libros adentro de las cajas. Lo que cambió fueron los colores. Entonces, este mismo arreglo al interior de la caja, o sea, aquí adentro de la caja no se movió nada, ni aquí adentro se movió nada, ni aquí se movió nada. Lo que moví son las cajas. Entonces, este mismo arreglo, que ya está considerado cuando multiplicas estas tres cosas, resulta un arreglo diferente si tú cambias de orden las cajas y cambias de orden los colores. Entonces, este mismo arreglo te va a aparecer 6 veces como un arreglo diferente porque están cambiando de orden las cajas. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Segura? Sí, Sí, no, ok. bueno, más o menos. ¿No? No, ahora sí, Ma- como dicen los abuelitos, no mientan por convivir, ¿eh? No, tiene que quedar claro. ¿Qué es lo que no queda claro? O sea, en los colores, por ejemplo, o sea, lo que explica en la parte de arriba, bueno, en los rojos son 6 opciones, los Ujú. azules 120 opciones y en el verde 2 opciones, pero tiene que acomodar 10 libros, o sea, es lo que dice el problema. 10 libros en las cajas que queden juntos, cuántas maneras tienen que haber, pero sigo sin entender de dónde sale el 6. O sea, ya me Ah, explico de los colores, ajá, pero sí, el 6 exacto. blanco, ajá. El 6 blanco, exacto. Sí, porque aquí yo puse primero rojo, luego azul, luego verde.
Ajá. Entonces, yo estoy hablando de cajas. En realidad no están en cajas, ¿verdad? Los libros van a aparecer todos juntos así en una repisa. Este es un librito, etcétera, ¿no? Sí. Así. Pero cuando tú cuentas los factoriales que están aquí a la izquierda, los factoriales de colores, solamente estás contando cómo están acomodados en las cajas. O sea, si tú le dijeras tú fueras la dueña de la librería y le estás diciendo a uno de tus ayudantes, bueno, todos estos, acomódame los libros de manera que queden allá arriba juntos los del mismo color. Bueno, pone los 10 libros y a él se le ocurre agarrar primero los rojos, luego los azules, luego los verdes, ¿no? Pero en ningún momento nos han dicho que primero tienen que ser los rojos. ¿Sale? Entonces tú puedes llegar y decirle, oye, fíjate, ponte primero los verdes, luego los azules y luego los rojos. Este mismo arreglo que tú tienes aquí al interior de las cajas es el mismo que aquí arriba. Solo que si tú lo ves desde frente, o sea, ves la repisa con estos libros, pues va a ser un arreglo distinto. Déjame ver si me explico. Ya. Sí, profe, ya. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, este cambio de orden, digamos, de los colores, no está considerado en ninguno de estos factoriales. Porque estos solo te dicen cómo eliges los libros para ponerlos adentro de sus cajas. O cómo ponerlos juntos, siendo del mismo color. Cuando tú cambias el orden de los colores, cambias el arreglo que se ve. ¿Sale? Sí, profe, ya. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Sí está claro para los demás? Sí, profe. Sí. No quería pegarle ahí al palito de la F, pero bueno, ya ni modo. Ahí está. Entonces, si tú cambias los colores, pues cambias ese mismo arreglo que ya está considerado aquí. Entonces, por eso cada elección que tú hagas de rojos, azules y verdes, cada arreglo que elijas, tienes que contarlo 6 veces, porque puedes con ese mismo arreglo generar 6 arreglos distintos, si nada más cambias los colores. ¿Sale? ¿Me queda un poquito más claro? Bueno, y en un círculo, que eran los problemas que venían, ¿verdad? Vamos a poner otro ejercicio aquí rápido. De los 5 invitados, ¿alcanzan a ver el tamaño de la letra? Sí, profe. Ok. En un 15 años, 5 invitados se sentarán en la misma mesa. Dentro de esos 5 invitados hay una pareja de abuelitos. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar esas 5 personas en la mesa, suponiendo que los abuelitos quedan juntos? ¿Sale? Bueno, abuelitos juntos es como libros del mismo color, digamos. Entonces, vamos a platicarlo así rápido, a ver si alcanzamos. Aquí está la mesa de los 15 años. Aquí un arreglo que yo quiero es abuelito 1, abuelita 2. Bueno, A1 y A2. Y por acá pueden haber otras personas, ¿no? Persona 1, persona 2 y persona 3. O sea, yo quiero un arreglo de este estilo en la mesa, ¿verdad? Entonces, como los abuelitos tienen que ir juntos,
también conviene pensar que tengo un paquete de 2 libros, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, objetos a acomodar. Tendrían que ser 2 abuelitos. Esto lo tengo que contar como un solo objeto, ¿verdad? Bueno, déjenme ponerlo así mejor. Banquita con los 2 abuelitos. Y por aparte tengo persona 1, persona 2 y persona 3. ¿Cuántos objetos tengo que acomodar? Tengo que acomodar 4 objetos. ¿Sí ven por qué? En este tipo de problemas yo les decía, piensen ustedes en las sillas, en los asientos diferentes. ¿Cuántos asientos diferentes hay? Pues tienen que ser 4. 3 individuales y uno donde quepan los 2 abuelitos. ¿Vale? Estos banquitos los pueden pensar como los colores en el problema anterior, con la salvedad, con el detalle de que aquí hay que acomodarlos en un círculo, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Cómo se acomodan 4 objetos en un círculo? ¿Cuál era la regla? Restarle 1. Restarle 1, ¿verdad? Entonces poníamos 4 menos 1 factorial, que es 3 factorial, que es 6. Maneras de acomodar los asientos. Pues a todo dar ya sabemos contar objetos en un círculo, ¿verdad? Ahora, los abuelitos pueden quedar juntos. ¿De cuántas maneras? Diferentes. Se pueden acomodar los abuelitos en el banco. Si aquí está el banco, ¿cómo se pueden acomodar los abuelitos? Pues así. ¿Y de qué otra manera? Así, ¿no? Sí o sí. Solo hay 2 maneras de acomodar a los abuelitos, 2 factorial, ¿no? ¿Cómo se acomodan 2 libros del mismo color? Por eso, a propósito, bueno, debía haberlo puesto verde, pero lo puse amarillo, ¿no? O solo se pueden sentar así o así. O sea, a la derecha del abuelito puede estar la abuelita, o a la derecha de la abuelita el abuelito. No hay otras maneras de acomodarlo. Entonces, ¿cómo vas a poner los bancos? De 6 maneras diferentes. Los asientos, ¿verdad? Por cada una de esas 6 maneras hay 2 maneras de acomodar a los abuelos. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? 3 factorial para los objetos y 2 factorial para los abuelos. O sea, 6 por 2, o sea, 12. ¿Sí o no? Les voy a hacer una pregunta capciosa y ya con eso nos vamos. ¿En cuántos arreglos quedan los abuelitos separados? Qué mal separar a los abuelitos, ¿verdad?
Y le vamos a poner aquí tareita. Para que Oiga, lo pero piensen. ¿serían en 24 arreglos? Porque serían 5 en total las personas que hay y nada más si le resta uno sería 4 factorial. Ajá. ¿Cuánto es 4 factorial? 24. 24, ¿verdad? A ver, muy bien. Ya no quedó tareita. Eso. Se pusieron listos. ¿En cuántos Agradezcanme. arreglos quedan? ¿Mande? Hay que me Sí, agradezcan. exactamente. Te deben un cafecito ahí los compañeros. Bueno, ¿en cuántos quedan separados? Sí, muy bien. Son 5 personas, ¿verdad? Si ya no estoy contando que estén juntos, pues ya son 5 personas cualesquiera en la mesa. Esas 5 personas se acomodan de 5 menos 1 factorial en la mesa, porque es un círculo, o sea, 4 factorial, y como bien dices, 4 factorial son 24. Sí. Sí, sí, ok. 24 maneras que tienen de acomodarse las 5 personas en un círculo. Ahora, si en 12 de ellas aparecen juntos los abuelitos, entonces aquí van a ser 24 menos 12 y van a ser en 12 arreglos también. ¿Sí la ven? ¿Sí me explicó? Sí, profe. Bien, bueno, por mi parte yo creo que sí. No sé. Muy bien. Entonces, vean, bueno, el video era parte de otro curso que tenía, no estaba de ninguna manera fuera de lugar para ustedes, pero digamos, al final solicitaba ya algunas cosas que más bien tenían la intención de dejar pensando a la gente, ¿no? Y pues era una especie de plática, de conferencia en donde pues yo solo tenía ese espacio. Nosotros tenemos más tiempo, ¿verdad? Vamos a ir pensando en estas cosas. Y de hecho, un problema más difícil, como ustedes acaban de ver, sería una pregunta como esa. Ok, en un 15 años hay 5 invitados, se van a sentar en la misma mesa, hay 2 abuelitos en esos 5 invitados. ¿En cuántos arreglos quedan separados? Entonces observen que es más fácil contar cuando quedan juntos y eso se lo quitan al arreglo total, ¿verdad? A los 24 totales. En este caso es fortuito, o sea, es una coincidencia que fueron la misma cantidad de arreglos donde quedan juntos que la cantidad de arreglos donde quedan separados. No siempre va a suceder así, ¿vale? Aquí pueden ir haciendo sus pininos, por ejemplo, bueno, hacer los pininos es como sus primeros pasos, ¿verdad? Me quedó ese regionalismo de allá de la Ciudad de México. Son los 5 invitados, puede que yo junte a 3. Quiero que queden 3 juntos. Bueno, ¿qué cambiaría del problema? ¿Sale? ¿Más o menos se entiende esto? Profe, Sí. se me fue el internet un ratillo, pero bueno, lo último ya lo leí, pero lo último dejó tarea o de qué es lo último azul. Ah, bueno, lo habíamos dejado de tarea, pero ya aquí, ¿cómo se llama su compañero? Perdón, no estoy, no, nada más veo sus caritas, no veo sus Ah, nombres. Neftalí. Bueno, soy yo. Neftalí, ok, muchas gracias. Entonces, sí, Neftalí, lo resolvió ahí al vuelo, y ya no quedó tarea, ¿verdad? Pero sí, la idea era pensar en cuántos arreglos quedan los abuelitos separados. Está la grabación, pero de todos modos lo repetimos rápidamente. Son 5 personas a acomodar. Ya no me importa que estén juntos los abuelitos. Entonces, como están en un círculo, son 4 factorial, maneras de acomodarlos, o sea, 24. Y como yo ya conté que hay 12 maneras en que quedan juntos los abuelitos, esos 12 hay que quitárselos a los 24. Entonces hay 12 maneras de que quedan, en que quedan separados también. ¿Sale? Gracias. Sí, de nada. Lo voy a escribir aquí en blanco para que lo asocien con ese de color blanco que está ahí.
12 aparecen juntos. Y bueno, hay algunas otras consideraciones que hacer. Por ejemplo, si los libros fueran los mismos ejemplares, digamos, si fueran MM y M, o sea, 3 copias del mismo libro, pues ahí sí no importa cómo los acomoden, ¿verdad? O sea, ya no les va a importar este 3 factorial, porque al acomodarlos de diferente manera, si son las mismas copias y no se distinguen entre ellos, pues se van a ver igual, ¿no? Entonces ya no nada más van a importar los colores si fueran los mismos los mismos 3 libros, ¿no? 3 copias del mismo libro. Pero bueno, si gustan eso lo dejamos para la tarea. Probablemente les comparta una serie de ejercicios, no se asusten, los vamos a ir resolviendo sobre la marcha. Tal vez la dinámica sea que yo les comparta para la clase del miércoles un video con soluciones a esos problemas, pero me gustaría que los piensen primero. El video lo ven cuando tengan oportunidad, comparan soluciones y van escribiendo ustedes su tarea. ¿Sale? Si hay dudas, podemos dedicarle un ratito todavía a la clase del lunes próximo. O bien me aviento las combinaciones, que también pienso ahí compartirles un video después. Vamos a hacer la misma dinámica porque parece ser que ya les queda alguna idea, ¿verdad? Y vamos resolviendo las dudas que hubiera. Y al final entregamos una sola tarea. A lo mejor nos vamos a llevar unas 3 semanas en todo esto todavía. Hay tiempo, no pasa nada. Esta es la parte más larga del curso, cuesta más trabajo. Pero hay que estar trabajando continuamente. ¿Sale? Que cuando terminemos la lista de ejercicios que yo voy a ir haciendo con ustedes, pues ya vamos a pedirlo, digamos, terminamos hoy la clase, dentro de 2 o 3 días ya entregamos las soluciones. Entonces hay que estar haciéndolo constantemente para que no se nos junte el trabajo. ¿Vale? Profe. Va, profe. Muy bien. Sí, había una pregunta. ¿No? Sale, pues entonces nos saludamos el miércoles o el lunes, depende cómo vayamos con los ejercicios. Ya no me ven, ¿verdad? Estoy en oscuras. Sale, pues, profe, sería todo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Vale, profe. Gracias, igual. Hasta luego, profe. Gracias. Que estén muy bien.